Podcast Tu Espacio Educativo. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu espacio de podcast educativo. El día de hoy vamos a abordar temas interesantes como todos los días, Lore y Melissa, en este espacio para aprender más acerca de nuestras prácticas pedagógicas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si la educación siempre ha sido tal y como la conocemos hoy día? Lore y Meli vayan pensando en esta pregunta o si quizás los métodos de enseñanza impartidos en las instituciones han cambiado. Estos son cuestionamientos que nos llevan a pensar un poco sobre un tema al que muchas veces ignoramos, pero que en realidad, si lo analizamos a detalle, nos daremos cuenta que es interesante ver los cambios que han forjado a la educación moderna. Bienvenidos todos a este espacio creado para aprender y hablar sobre temas verdaderamente importantes para la educación. El tema que trataremos el día de hoy está basado en cómo ha evolucionado el campo de la educación en Colombia y cómo ésta ha ido cambiando a lo largo de la historia, desde su época más antigua, la Edad Moderna, hasta el desarrollo de una sociedad que comprende que las riquezas no dependen principalmente de la agricultura o la industria, sino de la producción, el acceso y el uso del conocimiento, es decir, la educación actual. Y es que la educación no siempre ha sido como la conocemos hoy, chicas. Ustedes saben que a lo largo del tiempo ha cambiado según las necesidades de la sociedad, los avances científicos, políticos incluso, y las transformaciones culturales. A continuación, quiero mostrarles un abordaje. Veremos diversos cambios que fueron marcando la construcción del modelo educativo actual. Pero no sin antes, chicas y televidentes, mencionar que nos enfocaremos en tres perspectivas fundamentales para comprender de la mejor manera este recorrido. En principio, veremos la historia de la educación en Colombia. Seguidamente, el enfoque de la historia comparada de la educación en Iberoamérica y en tercera instancia, el aporte de las pedagogías críticas. Y ya para finalizar, pues abordaremos la educación y la sociedad del conocimiento. ¿Esto con qué? Con el fin de entender cómo estos procesos históricos influyen en las prácticas pedagógicas actuales. Por eso, mi querida Lorena, que está aquí activa, va a abordarnos un poco más, a detallar en este aspecto que es sumamente relevante para el tema de la educación. Adelante, mi querida Lore. Hola, hola Sandy y Meli, ¿cómo están? Muy bien, reitero la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en un nuevo episodio de tu podcast, Tu Espacio Educativo. Para dar apertura al desarrollo de este tema, es necesario primero entender que para hablar de la educación actual en Colombia, es importante dar una mirada atrás y analizar el desarrollo histórico. Debemos resaltar que, Sandy, durante el periodo de la colonización, la educación estaba redirigida principalmente por la Iglesia Católica. Aquí las escuelas y las universidades eran guiadas en su gran mayoría a partir de enseñanzas religiosas y la formación de las élites. Seguidamente, también encontramos que con la independencia que surge en el siglo XIX, el Estado asume una postura activa de la organización en el sistema educativo. En este tiempo se buscaba formar ciudadanos para formar una nueva república, aunque también en la educación seguía siendo restringida y desigual. Ya en el siglo XX más o menos, el sistema educativo colombiano comenzó a expandirse con la creación de políticas públicas. Nos encontrábamos también con las reformas curriculares y la profesionalización de los docentes. Pero, sin embargo, chicas, algo que muchos expertos han señalado es que en gran mayoría de las reformas educativas en Colombia, estas están basadas en los modelos de reformas extranjeras, lo que ha dificultado un poco también que se constituya un medio pedagógico propio que supla esa necesidad plenamente de la parte social del país. Vuelvo y te doy la palabra, mi querida Sandy.
Gracias, Lores. Y qué importante, sabes, lo que acabas de mencionar es interesante y yo creo que muchos de nuestros televidentes nos están escribiendo a esta hora a través de Twitter algunos comentarios que tienen respecto a este tema, unas preguntas que vamos digamos, a responder más adelante al terminar ya la sesión. Esto muestra algo importante, Lore, y quiero, digamos, enfatizarlo un poco. La educación no es un proceso aislado, ¿sabes? Y Meli también, pues ya que estás aquí y tienes conocimiento respecto a esta educación en el ámbito social, esto no es un proceso aislado, o sea, está profundamente ligado a las dinámicas sociales, a las dinámicas políticas, a las economías del país. Por eso, analizar su evolución histórica nos permite entender problemas actuales como la desigualdad educativa. También nos ayuda a entender la deserción escolar o la falta de recursos en muchas instituciones. Lore, y creo que tú vas a abordar algo importante y es el enfoque de la historia comparada, que fue algo que mencionaste ahorita de la educación en Iberoamérica. ¿Nos podrías como abordar un poco más? Porque de hecho aquí me está escribiendo Julio César. Julio César, ¿qué te dice Sandy? Este usuario, Julio César, nos comenta, nos pregunta acerca de el enfoque de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, ¿no? Para que nos abordes o profundices un poco más acerca de esta temática. Por supuesto que sí, Sandy. Ahora bien, para tener un mejor enfoque de estos procesos, no podemos pasar por alto tampoco y, o sea, dejar de mirar la educación desde una perspectiva comparada en la iberoamericana. Aquí se busca finalizar las diferencias y las semejanzas también entre los sistemas educativos de los distintos países de las religiones, o sea, de cómo se hace y cómo se ha desarrollado históricamente. Bueno, Meli, queremos escucharte. Tu aporte también es importante para nosotros. Muchas gracias. Claro que sí. Mira que esa comparación es muy importante porque nos permite reconocer que los desafíos educativos no solo son locales, sino que muchas veces responden a dinámicas regionales o incluso globales. Además, nos ayuda a entender cómo diferentes países se han visto inmersos en problemas similares y qué aprendizajes podemos tomar de esas experiencias. Ahora bien, con respecto a los aportes de la pedagogía crítica, en este punto hay que tener en cuenta una perspectiva demasiado importante, las pedagogías críticas, ¿cierto? Estas plantean que la educación no debería limitarse únicamente a transmitir conocimiento, sino que debe fomentar el pensamiento crítico y la capacidad con la que cuentan los estudiantes para comprender y transformar su realidad social. Autores como Pablo Ferrer plantean que la educación debe permitir a las personas leer mucho, es decir, comprender las estructuras sociales que influyen en sus vidas y desarrollar conciencia crítica frente a ellas. Sandy. Bueno, Meli, para aportar un poco a lo que tú comentas, ¿no? Las pedagogías críticas nos invitan a replantear, ¿sabes? Yo creo que nos invitan a replantearnos acerca de la educación. Es decir, ¿qué es la educación? ¿Cómo vemos la educación actualmente? Según el autor Paulo Freire, que comentaste ahorita, lo mira como un proceso participativo, ¿no? Reflexivo y además orientado a la justicia social, perdón. Educación y sociedad, chicas, yo creo que hoy vivimos en lo que muchos llaman la sociedad del conocimiento, donde la información y el aprendizaje continuo se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo social. Sin embargo, los retos educativos siguen siendo enormes y creo que eso lo vemos a diario en nuestra práctica pedagógica, en nuestro quehacer pedagógico. La desigualdad, el acceso limitado a la tecnología, la formación docente y transformación curricular escasa que estamos viviendo actualmente es impresionante y creo que no es un aspecto que solamente conocemos nosotras, ¿no? Porque eso es a nivel general y creo que cada eh, educador que nos ve a esta hora a través de esta plataforma se siente identificado con el tema, ¿sabes?
Claro que sí, Sandy, y por esta razón, creo que comprender la historia de la educación nos permite identificar qué prácticas deben transformarse y cómo podemos construir modelos educativos más justos y pertinentes. Pues como acabas de decir, pues todo se transforma y pues la educación cada día se va transformando y pues nosotros como educadores también tenemos que hacer eso. Entonces ahora dime. ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Bueno, chicas, me gustaría pues hacer una pequeña conclusión, ¿no? Yo sé que cada una de ustedes quiere concluir algo en particular, pero digamos que para concluir, la educación con la que contamos actualmente es el resultado de muchos cambios a lo largo del tiempo. Analizar todo lo que ha pasado en la educación, con la educación en Colombia, compararla con otros contextos de Iberoamérica y entender propuestas como las pedagogías críticas, nos permite cuestionarnos todos los días, ¿saben?, acerca de nuestras prácticas pedagógicas, como mencioné anteriormente, educativas y pensar nuevas formas de enseñar y aprender. Lore, ¿tienes algo que decir ya para cerrar? No sé si Meli quieres aportar un algo para finalizar. Bueno, creo que ya lo has dicho todo. Y pues no darle muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento, a nuestros fieles seguidores. Muchas gracias por venir nuevamente a este podcast y que los esperamos en la nueva sesión de la próxima semana. Pronto, Sí, bye chicas, bye. ok, bye bye. Bye.